la lucha que se vive hoy en día, ¿no?, entre el bien y el mal, digamos así, lo que en nuestro movimiento nosotros llamamos la lucha entre la revolución y la contrarrevolución. La revolución que de diversas maneras quiere quitar de ese puesto central a nuestro Señor Jesucristo, a la ley de Dios, ¿no?, e instaurar una situación totalmente opuesta con los valores subvertidos. Don Julio formalmente es presidente de la Sociedad Italiana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, ¿no?, y también es uno de los socios fundadores de nuestra asociación aquí en el Perú, antes de que él fuera a residir a Italia. En esta ocasión nos va a hablar de un tema muy espinoso. El próximo sínodo que está por realizarse, la próxima reunión de obispos, toca sobre la Amazonía, y ya desde antes que se realice está habiendo muchos comentarios, muchas ideas que se están vertiendo por parte de sacerdotes, de obispos, que dejan muchos temores, levantan muchos temores, sobre todo estas ondas de la teología de liberación que parecía acabada, pero que está como que resurgiendo de sus cenizas, y el progresismo de diversas tintas, ¿no? Estas son las que se dicen progresistas, pero que en realidad en la manera de que ellas van triunfando implican un retroceso de la humanidad alejándose de Dios. En fin, ya don Julio les va a hablar con más detalle. Dejo la palabra con él y pido para él un aplauso de recepción. ¿Es mejor que hable con el micrófono o a viva voz? Díganme ustedes. A viva voz. Aunque les pido disculpas, es una voz un poquito ronca porque 3 días atrás hubo la Marcha por la Vida en Roma y participamos y gritábamos eslóganes, ¿no? Y gritábamos cosas, entonces nos quedamos todos roncos. Por eso que hay un poco... Pero, bueno, agradezco siempre estas invitaciones de volver al Perú. Yo hace 25 años estoy en Italia, pero vuelvo, ya lo saben, gracias a Dios cada vez más frecuentemente. Y cuando vuelvo me invitan siempre para hablar sobre ciertos temas. ¿Ya han oído hablar del sínodo panamazónico? ¿Han visto noticias? La semana pasada, el obispo de Essen, en Alemania, que está metido en la organización del sínodo, dice: después del sínodo, la iglesia va a cambiar totalmente. Va a haber un cambio radical, va a haber una nueva iglesia. Es lo que están esperando de este sínodo y por lo tanto es un tema importantísimo, como vamos a ver. Ahora, ¿qué es un sínodo? Yo voy a explicar un poquito, rapidísimo, qué es un sínodo para poder después explicar el sínodo panamazónico. Un sínodo no es nada más, nada menos que una reunión de obispos. Una reunión de obispos que puede ser mundial, son los sínodos ordinarios, pueden ser mundiales pero convocados extraordinariamente por el Papa, son los sínodos extraordinarios, o puede haber sínodos convocados a nivel nacional o a nivel regional. En este caso se trata de convocar a los obispos de los países que tienen territorios amazónicos. Y es por eso que se llama el sínodo pan-amazónico. Entonces, Surinam, Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, es más o menos el área amazónica. ¿Qué autoridad tiene un sínodo? De por sí, solamente consultiva. Un sínodo trabaja sobre un documento. Primero se saca un documento previo, que es el documento preparatorio. Se elabora después lo que se llama un instrumentum laboris, que es un documento
ya para trabajar en el sínodo. El sínodo debate, discute, etc. y produce un documento final del sínodo. Este documento final es presentado al Papa como sugerencia, como aporte. De ahí el Papa lo estudia, etc., y publica una exhortación post-sinodal, exhortación apostólica post-sinodal. Esta exhortación es magisterio porque es un documento público oficial del Papa. Entonces, para el sínodo panamazónico ya hay, lo vamos a ver ahora, el documento preparatorio. Cuando reciban las respuestas, porque ha habido un cuestionario a los obispos de las regiones panamazónicas, cuando lo reciban van a crear el instrumentum laboris, el instrumento de trabajo, sobre el cual van a trabajar para hacer el documento final. Ahora, esto no es una cosa que nazca de los obispos, es una cosa que nace, como vamos a ver, de las corrientes más radicalmente izquierdistas en el panorama latinoamericano y mundial, que ha encontrado eco al nivel más alto en el Vaticano, con, ya no lo podemos llamar nuevo Papa, porque ya son 6 años que es Papa. Entonces es todo un proyecto, como vamos a ver, para la Iglesia y para nuestros países, es la importancia esencial de este sínodo. Para este sínodo se han creado estructuras, por ejemplo, la REPAM, Red Eclesial Pan-Amazónica, con sede en Quito, que Quito es uno de los focos, vamos a ver ahora, del indigenismo, de las corrientes indigenistas. Vicepresidente de la REPAM, de la Red Eclesial Panamazónica, el cardenal Barreto, nuestro cardenal Barreto, vicepresidente. Todo esto metido al interno de toda esta red, vamos a ver un poco ahora, indigenista, y por lo tanto las corrientes más, diría, virulentamente revolucionarias que están soliviantando nuestros países y la propia Iglesia en nuestros días. Ya no hay el comunismo marxista tipo soviético, ya no está Velasco Alvarado, versión peruana de nuestros problemas. Esta es la nueva cara, el nuevo rostro de la revolución. Y se están organizando para hacer nada más, nada menos que un sínodo eclesiástico. Ahora, yo pongo algunas premisas doctrinales para poder entender el verdadero alcance de este sínodo. Entendiendo el alcance de este sínodo, vamos a ver la importancia que tiene este sínodo, que a mi parecer, y es el parecer de todo lo que estudian y analizan este sínodo, va a ser un momento histórico para la Iglesia y para nuestros países. Un primer punto es esto. ¿Qué me dicen? ¿El comunismo murió, sí o no? No. Se metamorfoseó. Ahora, se metamorfoseó no para quedar más moderado, sino para ir más adelante. ¿Qué es lo que define el comunismo? ¿Qué es lo que define la mentalidad igualitaria? Es el problema que los quieren ser a la misma vez totalmente igualitarios, es decir, la igualdad total, no pueden haber jerarquías, no pueden haber diferencias, no pueden haber clases, la igualdad total y a la misma vez la libertad total. Ellos son igualitarios y son libertarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si uno da libertad, inmediatamente se forman jerarquías. ¿Quién va a trabajar más que el otro? ¿Quién ganando la plata se la gasta en cerveza? En cambio, ¿quién ganando la misma plata
invierte y saca una empresa. Cuando se da libertad, nacen orgánicamente, naturalmente, jerarquías y diferencias. Entonces viene Lenin y dice, no, lo que hay que hacer es imponer la igualdad quitando la libertad, y fue toda la parte soviética. Ellos sacrificaron la libertad en aras de la igualdad, pero manteniendo el horizonte, digamos, utópico, el horizonte último del proceso comunista. ¿Para cuál es, dicen ellos, el horizonte final en que la perfecta igualdad se va a combinar con la total libertad? Es nada menos que el horizonte indigenista, tribalista. Y estos son los propios fundadores del comunismo, Marx y Engels, que lo dicen. Ellos asumen, si ustedes quieren entender el comunismo, por el amor de Dios, no lean El Capital. Primero, no lo van a acabar, porque es indigesto. Yo creo que ni siquiera Marx lo ha leído. No, realmente es una crítica que se le hace, porque él varias veces cuando le preguntaban sobre El Capital, él decía a Engels, pero perdón, ¿qué es lo que dice? Léanse el libro de Engels, El origen de la propiedad, la familia y el Estado. Ese es mucho más interesante para entender qué es lo que Engels dice. Hubo una época, en un pasado muy remoto, en que había la perfecta igualdad y la perfecta libertad en un ambiente que él después confunde con una ignorancia supina, tribal, que él confunde con la gens griega, que no era absolutamente igualitaria y sobre todo no era absolutamente libertaria. Y él describe, ¿no?, admirable constitución de estos indios, Engels, en toda su juventud, con toda su sencillez, sin soldados, sin policía, sin nobleza, sin reyes, gobernadores, alcaldes, jueces, sin prisiones ni procesos, todo marcha con regularidad. No hace falta nuestro estorbo de aparato administrativo. La economía doméstica es común para una serie de familias y es comunista. El suelo es propiedad de todos, todos son iguales y libres. Es el mito del bon sauvage, ¿no?, de Rousseau. Es el mito de una era originaria que nadie sabe cuándo fue, ni cómo fue, ni dónde fue, de un estado tribal, primitivo, perfectamente igualitario y libertario. Ahí dice Engels, pero no solo él, sino los comunistas, los marxistas, dicen, a un cierto punto, en este estado idílico, perfecto, hubo una especie de pecado original. Evidentemente, esa es una expresión que estoy usando yo para que lo entiendan, él no usa la expresión, pero hubo una especie de pecado original, que fue que esta gente que pensaba en términos de nosotros, alguien comenzó a pensar en términos de yo. Yo. ¿Y quién piensa en términos de yo, que se nace el individualismo? Comienza a pensar en términos de mío. Y comienza a decir, este vaso es mío. Y yo me voy a tomar medio vaso y le voy a vender el resto a César para ganar plata, y con esa plata me voy a comprar, nace la propiedad. Entonces, el pecado original, el pecado fundamental de la sociedad es la propiedad privada. Yo me apropio de los medios de producción. Ahora, no me quedo con eso, ya que nació esta cosa horrible que es la idea de yo y por lo tanto de mío. ¿Por qué tengo que dividir esta chica tan bonita con todos los de la tribu? No, señor, esta es mía, es mi esposa. Y hay quien la toque, los celos, nace la familia. De la familia tiene el mismo
mismo origen de la propiedad, que es la idea de mío, o en este caso de mía. Es curioso que estos comunistas originales pensaban en términos machistas, ¿no? Porque no pensaron que era la mujer que se apropiaba del hombre, sino siempre el hombre de la mujer. Eran todavía muy atrasados respecto a ciertas tendencias de hoy. Ahora, a las tantas, 4, 5, 6 personas ya tenían su propiedad, su familia, y otros no tenían, que quedaron desposeídos. Nacen las clases sociales. Entonces, los que tenían propiedad comenzaron a hablar entre ellos. Oye, es mejor que nos organicemos para crear una situación por la cual estos que no tienen nada no nos la puedan quitar, y asumen el poder, que no es nada más nada menos que la propiedad privada de la autoridad. Nace el Estado. Entonces, la propiedad, la familia y el Estado tienen un origen común. Ahora, ¿qué es el comunismo? Es la destrucción a la base de la propiedad, pero con toda esta aplicación a los varios campos. Entonces, por ejemplo, siempre Engels que dice, abolición de la propiedad privada. Los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula: abolición de la propiedad privada. Ahora, esto implicaría inmediatamente la abolición de la familia. Y dice Engels, caminamos en estos momentos rumbo a una revolución social en que las bases económicas actuales de la monogamia van a desaparecer. En la sociedad comunista, los hijos pasarán a ser cuidados por la sociedad, lo que permitirá una total libertad de comercio sexual. Este es el comunismo, no es el LGBT, es el comunismo. Abolición del Estado. Si las clases desaparecerán tan fatalmente como surgieron, el comunismo llevará toda la máquina del Estado allí donde le corresponde tener su puesto, es decir, en el Museo de las Antigüedades. Y de hecho, el preámbulo de la Constitución de la Unión Soviética decía, el preámbulo, el fin principal del Estado soviético es aplanar el camino para su autodestrucción. Porque el Estado todavía es autoridad y uno tiene que ser comunista. Ahora, todo esto, dónde se cumple, ¿sí? En la tribu. Hay que volver al Estado tribal. Y Engels concluye este libro diciendo, el tiempo transcurrido desde el advenimiento de la civilización no es más que una fracción ínfima de la existencia pasada de la humanidad, una fracción ínfima del tiempo futuro que aún le queda a la civilización. Por lo tanto, son contra la civilización. La disolución de la sociedad se yergue ante nosotros como el término de una carrera histórica. Disolución de la sociedad. Se inaugurará la próxima etapa superior de la sociedad. Será una rediviviscencia de la libertad, igualdad y fraternidad de las antiguas gens, pero bajo una forma superior. Ya les dije que él confunde muy ignorantemente gens con tribu. Entonces los comunistas querían volver a la tribu. El horizonte tribalista era el horizonte final de los comunistas. Bueno, y esto es un problema que los propios comunistas se ponían. Tanto que cuando comenzó a quedar claro que la etapa leninista, es decir, la etapa del llamado socialismo real, de la dictadura del proletariado, estaba acabando, ya comenzaron a reproponer los horizontes próximos, los futuros, los siguientes.
del comunismo. Y ustedes conocen este libro de Plínio Correa de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución. Él describe el proceso histórico de la revolución con una primera etapa, una primera revolución que es el protestantismo, una segunda que es la Revolución Francesa, una tercera etapa que es la Revolución Comunista. Y él ya se preguntaba, Plínio Correa de Oliveira, cuál era la próxima etapa. En la versión original del libro, del 59, él mencionaba, insinuaba esos nuevos horizontes. En la adaptación que hizo en el 76, él escribió toda una tercera parte sobre los nuevos horizontes del proceso revolucionario, del postcomunismo. Y él dice, ¿cómo se puede pasar a esta nueva fase? Es decir, lo que sería una cuarta revolución. Es imposible no preguntarse si la sociedad tribal, soñada por las actuales corrientes estructuralistas tribalistas, da una respuesta a esta indagación. El estructuralismo ve en la vida tribal una síntesis ilusoria entre el auge de la libertad individual y del colectivismo consentido, en el cual este último acaba por devorar la libertad. En tal colectivismo, los varios yo, o las personas individuales con su pensamiento, voluntad, su sensibilidad y su modo de ser característicos, se funden y se disuelven, según ellos, en la personalidad colectiva de la tribu. Y después explica, y a un cierto punto tiene esta frase, vamos a ver la importancia de esto. Dice, al hechicero le incumbe mantener en un plano místico esta vida psíquica colectiva por medio de cultos totémicos, etcétera, etcétera. Y él escribió en el 76 este libro. Esta es la edición nueva, la edición de los 30 años después. Tribalismo indígena, ideal común misionario para el Brasil del siglo XXI. En el año 76, ya explicando todo este horizonte tribalista. Yo estoy tomando un poco de tiempo para dar estas premisas, porque cuando uno habla de tribalismo, naturalmente dice, tribalismo, ese nos está contando un cuento chino, ¿no? Uno sale a la calle, ve los carros, uno sale aquí al frente y ve un edificio nuevo que han hecho un año atrás, no sé cuántos pisos, todo de vidrio. Volver a la tribu es imposible. Hay una especie de reacción temperamental, ¿no? Que no puede ser. En cambio, es lo que están pensando ya desde hace mucho tiempo los propios pensadores y los propios fautores del proceso revolucionario. Paralelamente, hay todo el problema de la teología de la liberación indigenista, de la teología de la liberación ecologista, o la teología indigenista o la ecoteología de la liberación. Esto está explicado, y mil disculpas por la falta de humildad de hacer propaganda de un libro mío, pero si quieren leer con más detalle, en este libro está explicado este pasaje. ¿Se acuerdan de la teología de la liberación? Gustavo Gutiérrez y Cardenal Landázuri, Elonis, etc. Bueno, ellos mismos ya en los años 80 comenzaron a ver que las cosas en los cánones clásicos, en los criterios clásicos marxistas, estrictamente marxistas, estaban yendo muy mal. El paraíso de ellos, la Unión Soviética, estaba cayendo. El paraíso tropical de ellos iba a caer cuando el paraíso principal cayese. Entonces, ya en el año 80 hicieron un congreso internacional en Marignol, en la sede de la Orden Marignol en New York, para deshacerse del marxismo. O sea, el marxismo está muy
digamos, en su forma clásica o digamos soviética, está acabando, tenemos que ver cuáles son los pasos sucesivos. Entonces, elaboraron toda una serie de pistas de análisis y por lo tanto pistas de praxis también, transportando lo que era el núcleo de la teología de la liberación a nuevos campos. ¿Y el núcleo qué es? Es la dialéctica entre opresor-oprimido. El opresor que oprime, el oprimido que tiene que liberarse. En el marxismo, entre 80.000 comillas, clásico, porque la palabra clásico es demasiado noble para ser aplicada al marxismo, en el marxismo, entre comillas, clásico, era la oposición entre los proletarios y los burgueses, es decir, los que poseen los medios de producción y los que tienen que vender su trabajo a los que poseen los medios de producción. La necesidad de liberar el proletario con una revolución socialista, una revolución comunista y establecimiento de una dictadura del proletariado. Entonces ellos dicen, bueno, pero las opresiones no son solo esas económicas. Hay opresión de sexo, hoy diríamos de género. Los hombres evidentemente oprimimos a las mujeres, que son una clase oprimida. Hay que liberarla. Con una revolución feminista nace la teología de la liberación feminista, que después se junta con la ecologista, nace la teología ecofeminista de la liberación. ¿Por qué ecología? Porque la tierra es madre, la Pachamama, el femenino. Por lo tanto, mujer y tierra es la misma cosa, por lo tanto, la ecología y el feminismo van juntos. Nacen las teologías de la liberación raciales o racistas, la teología negra de la liberación, de la cual Obama, por ejemplo, era secuaz. Nace, y ahí ya estamos más en nuestro tema, la teología indigenista de la liberación, o la teología indígena, que tiene muchos modos en los que se presenta, y no modos pequeños. Ustedes ven que esta teología hoy en día gobierna Bolivia. Esta teología con Correa gobernaba Ecuador, con Lenin, ¿no? A pesar del nombre hay unos matices, pero oficialmente tiene como uno de los centros Ecuador. Ustedes vean todos los desórdenes que han habido en nuestro país, en Perú, contra las compañías mineras, etcétera. Todo eso son redes de corrientes indigenistas que usan el indigenismo como el comunismo una vez usaba a los proletarios. Es el nuevo sujeto histórico, eso es un término marxista que significa la clase que hace la revolución. Y por lo tanto no es una cosa pequeña, es una cosa muy importante. Otra premisa, estoy poniendo los varios puntos para que entiendan cómo todo confluye después en el sínodo pan-amazónico. La pata, porque no hay otro modo de decirlo, la pata de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, por lo tanto, a nivel ideológico, político y cultural, el organismo que promueve la revolución izquierdista en el mundo. Ustedes vean que, por ejemplo, en España, la revolución del PSOE, que es del Internacional Socialista, fue eso, que no es más moderada, es más radical, porque ya va hacia la liberación total de los instintos, va hacia la cosa del matrimonio homosexual, hacia la cosa del género, del aborto, etc. La Internacional Socialista, desde ya los años 60, comenzó a trabajar muy asiduamente, muy metódicamente en el postcomunismo, porque ellos también veían que la cosa día más, día menos iba a acabar. Y comenzaron a publicar toda una serie de estudios ecologistas. Ellos trataron más que el indigenismo propiamente, el ecologismo, que después se junta con el indigenismo.
Fruto de esta elaboración son las series de vértices de la Tierra, de Earth Summits, que han habido, el primero en Estocolmo, en el 1972, el segundo en Río de Janeiro, que fue el más importante, 1992, fue la reunión más importante de toda la historia del mundo. Habían 150 jefes de Estado, 3.000 no sé cuántos ministros, 20.000 periodistas, entre los cuales yo, porque participé como periodista, claramente, etc. Hubo después, 10 años después, en África del Sur, Johannesburg, 2002, una reunión, porque debería ser cada 20 años, no sé por qué hubo, a los 10 años de Río, hubo esta en Johannesburg. Y después la última fue la de Río más 20, fue de nuevo en Río de Janeiro en el 2012. Todas estas reuniones internacionales de altísimo nivel, hechas oficialmente por las Naciones Unidas, concretamente por un programa que se llama UNCED, United Nations Conference on Environment and Development, de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, han publicado en todos estos años, han aprobado, han votado y aprobado en todos estos años toda una serie de documentos. Algunos son tratados, otros son convenciones, como por ejemplo la Declaración de Río, es un tratado, la Agenda 21 es un tratado firmado por todos los países del mundo, la Convención sobre la Diversidad Biológica, sobre la biodiversidad, que son temas que los vamos a encontrar de nuevo en la cuestión del sínodo, la Convención sobre el Cambio Climático, la Convención sobre los Principios de los Bosques, que sería sobre la selva, estoy traduciendo, es Convention on Forest Principles. Yo entrevisté en Río de Janeiro a la vicepresidente de la Internacional Socialista, a la prima ministra de la Noruega, Gro Harlem Brundtland, una mujer pésima pero inteligentísima. La idea que me daba es que era una especie de Margaret Thatcher del socialismo. Realmente una señora muy capaz. Y ella dijo, sí, todo esto lo hicimos nosotros. Esto es obra de la Internacional Socialista, metida después en las Naciones Unidas e impuesta por las Naciones Unidas a nivel mundial a través de estas maxi reuniones. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la Iglesia? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con Papa Francisco? Muy simple. La base doctrinal del sínodo panamazónico, que me olvidé de decir, va a ser en octubre de este año en Roma, la base doctrinal es la encíclica Laudato Si. ¿Y en qué se basa la Laudato Si? Se basa en dos cosas: teología ecologista e indigenista de la liberación, tanto que Leonardo Boff, teólogo de la liberación apóstata, él se vanagloriaba de haber sido el principal autor de esa parte de la encíclica Laudato Si, y toda la segunda parte de la encíclica Laudato Si son los documentos de la Internacional Socialista. Tanto que la encíclica Laudato Si dice que estos documentos de la Internacional Socialista son proféticos. Proféticos. Ahora, ¿qué es lo que dicen estos documentos? Si nosotros, entendiendo un poco lo que dicen estos documentos, vamos a entender lo que pretende el sínodo panamazónico. Disculpen, todas estas son premisas, pero ya van a ver que una vez entendidas las premisas, el tema va a salir muy fácil y muy rápido.
Un primer punto es el concepto de desarrollo sostenible. No sé si lo han escuchado mencionar, desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, el nivel de consumo, recuerden esta palabra maldita, consumo, es el pecado máximo que un hombre puede cometer, el consumismo. Olvídense del homosexualismo, del aborto, esas cosas son pequeñeces. El pecado máximo es el consumismo. Lo dice el documento preparatorio del Sínodo Panamazónico. Ese es el pecado mayor de todos. El nivel de consumo de nuestra civilización ha superado la capacidad de la tierra de producir los bienes que permitan ese consumo. Por lo tanto, o nosotros reducimos drásticamente nuestro nivel de consumo, o entonces la tierra a un cierto punto va a explotar y no nos va a poder dar lo que necesitamos. Por lo tanto, una reducción, un freno, dicen ellos, al desarrollo moderno, en nombre de este principio de Sustainable Development, del desarrollo sostenible. Que después es una estupidez completa, porque al mismo tiempo la FAO, la Food Administration Organization de la ONU, ha calculado que, por ejemplo, solo el Brasil, bien cultivado, podría alimentar a todo el mundo. Por lo tanto, es científicamente estúpido esto. Pero otro punto de la Agenda 21, que es una especie de manifiesto comunista para el siglo XXI, es la idea del negative growth, del crecimiento negativo. ¿Sí? Ahora lo que hay que, no podemos seguir creciendo. Si yo me recuerdo a la señora Glo Harlem Brundtland, decía, no podemos seguir creciendo. Era muy enfática, ¿no? Entonces lanzan la idea del negative growth, del crecimiento negativo. Ahora uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que aceptar? Porque si ponen como modelo el modelo indígena, y aquí es que se juntan la ecología con el indigenismo. Los indígenas tendrían un modo de ver la vida, que después lo vamos a analizar, que es lo que se llama hoy el buen vivir. ¿Cómo se llama el quechua? Suma causa. Suma causa, en quechua. Ellos tienen la fórmula ancestral del desarrollo sostenible dentro de una austeridad. Entonces, proponen el modelo tribal en los documentos de la ONU. Ahora, no los tengo en la mano todos, solo la Agenda 21 tiene como 800 páginas, y les juro que me las leí todas, pero ellos proponen los modelos tribales, porque son los únicos que pueden mantener un nivel de bienestar, de bien vivir, como dicen, de summa causa, con un nivel de desarrollo sostenible. Otra cosa que ellos proponen es que la ecología es un problema mundial. Lo que haga el Brasil afecta el Perú, lo que haga el Perú afecta a Bolivia. Por lo tanto, no existen fronteras. El problema es universal, es mundial, y la ONU como el papá del mundo tiene el poder para intervenir en los países en caso de que no quieran aplicar estos tratados. Llegaron incluso en Río, y esto fue el representante francés, a levantar la idea de una policía ecológica internacional. Si usted es dueño de una
industria papelera. Ustedes saben que las industrias papeleras son muy poluyentes, muy contaminantes, ¿no? Le mandan la policía ecológica de la ONU y se la cierran. Una nueva lucha de clases, por lo tanto, las realidades indígenas contra las realidades capitalistas, desarrollistas o, como Papa Francisco dice, extractivistas, y la aceptación de las religiones tribales. Entonces, esto es lo que los documentos calificados de proféticos en la encíclica Laudato Si del Internacional Socialista. Ustedes dirán, bueno, pero no son documentos de la ONU. Son documentos de la ONU, pero como dije, la Internacional Socialista se asume la paternidad. Con todas estas ideas en la cabeza, vamos a entender perfectamente, y ya esta parte va a ser un poco más suave, más rápida, el documento preparatorio. El documento preparatorio del Sínodo Pan-Amazónico, que tiene como título Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y una ecología integral. Por lo tanto, ecología integral, que no es salvar este árbol, es integral, es toda una visión de las cosas que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar la misma Iglesia aceptando esta nueva visión. Por lo tanto, es una revolución social, cultural y eclesiástica que ellos quieren hacer. Tanto que, como dije, el Monseñor Joseph Overbeck, obispo de Essen, Alemania, pero miembro del comité organizador del Sínodo Panamazónico, dice esto: después del sínodo, entre comillas, después del sínodo nada será como antes. Habrá una ruptura total en la Iglesia Católica. Ahora, ustedes dicen, esto es peor que Lutero. Y sí, que Lutero tocó ciertos aspectos de la Iglesia. Él no tocó otros. Estos quieren una ruptura total con la Iglesia, que ellos ya lanzaron en el eslogan, y el eslogan es una iglesia con rostro amazónico. Una iglesia con rostro amazónico. Ahora, ya vamos a ver qué es lo que quiere decir. Y cito esto, entre comillas, sacado del documento preparatorio, de la introducción del documento preparatorio. Las reflexiones del sínodo especial superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se enfocan a la Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta. Esta gente quiere cambiar la Iglesia universal y quiere cambiar el planeta. Uno dirá, bueno, no lo van a conseguir. La cosa es esta: las revoluciones se hacen así, se proponen metas aparentemente utópicas, digamos lo que decía Maquiavelo, ¿no? En sus consejos al príncipe. Si quieres alzar los impuestos al 50%, di que los vas a alzar al 90%. Va a haber una protesta terrible, y dice, no, vamos a hacerlo solo 50%. Está perfecto. Y la gente, Maquiavelo, es uno de los consejos que da. Todas las revoluciones fueron hechas así. Entonces, la Iglesia universal y también para el futuro de todo el planeta. En la selva amazónica, de vital importancia para el planeta, por lo tanto, si es de vital importancia para el planeta tiene derecho de intervenir en la Amazonía. Entonces, el gobierno alemán puede intervenir y decir, ustedes no pueden hacer esto porque del Amazonas sale el oxígeno que también usamos en Alemania.
se desencadenó una profunda crisis. Ahora, ¿cuál es la causa de esta crisis? ¿Quién me la puede decir? Por causa de la prolongada intervención humana. Si fuimos nosotros que interviniendo en la Amazonía provocamos esta crisis, donde predomina la mentalidad extractivista. Esta es una de las palabras especiales acuñadas por el Papa Francisco, que entre las 1000 cualidades que él tiene es de haber acuñado todo un lenguaje nuevo para la Iglesia. Periferias existenciales y cosas de género. Una de sus expresiones es esta de la mentalidad extractivista. Mentalidad extractivista es que, por ejemplo, usted es un extractivista total, porque tiene un fondo, planta, extrae y un poco come, un poco vende. No puede ser así, es mentalidad extractivista, que no es nada más, nada menos que la mentalidad industrialista, desarrollista, que es el único camino que hay para modernizar una sociedad. Los indios han sido víctimas de un neocolonialismo feroz e enmascarado de progreso que tiene que acabar. Vean, la misma idea de progreso basada en una mentalidad extractivista hay que cambiarla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la finalidad del sínodo? Dice, escuchar los pueblos indígenas, si son ellos que nos tienen que enseñar. No sé si leyeron una conferencia que el cardenal Barreto hizo un mes atrás más o menos, que dice, la Iglesia por 500 años erró completamente porque venía a enseñar a los indios. Ella tiene que venir a aprender de los indios. Casi que me daba esto. Entonces, ¿usted qué hace como cardenal? ¿No? Usted es cardenal es porque tuvo toda una formación y toda una serie de ordenaciones que lo hicieron cardenal. Pero bueno, son los indios que son los primeros interlocutores para la Iglesia universal. Porque recuerden que esta Iglesia del rostro amazónico es el modelo de iglesia que ellos van a presentar para todo el mundo. Queremos saber, todo esto es citación entre comillas del documento preparatorio. Queremos saber cómo imaginan los indios su futuro sereno, cómo imaginan el buen vivir, cómo podemos colaborar en la construcción de un mundo que debe romper con la mentalidad de colonización. Entonces, yo aquí hago un pequeño paréntesis que tal vez lo debí dar cuando explicaba la teología indigenista. ¿Qué es lo que dice la teología indigenista? Dice una cosa tan simple cuanto estúpida. Han habido dos revelaciones, no una, dos revelaciones. Una revelación primitiva en la naturaleza, que el hombre entendía por connaturalidad. El hombre vivía inmerso en esta hermandad cósmica, por la cual entendía no intelectualmente, sino por connaturalidad, casi por sentimiento, todas estas cosas del universo, del cosmos, que es una revelación porque esto fue Dios que lo hizo, pero no un Dios trascendente, un Dios que se esconde, y vamos a ver cómo el documento del sínodo habla de este Dios escondido, se esconde en el cosmos, que uno tiene que sentir este Dios. Esta es la revelación original. A las tantas el hombre pecó contra esta revelación. Entonces Dios fue forzado a dar una segunda revelación, que es la del Antiguo Testamento y la de nuestro Señor Jesucristo, que es una segunda revelación intelectual, que es un sustituto necesariamente menos importante que la revelación primitiva. Entonces,
no es la vida indígena, y quién mantuvo, quién ha conservado esta revelación primitiva son los pueblos indígenas. Entonces, este es el motivo por el cual nosotros no podemos ir a enseñar, porque estaríamos enseñando cosas basadas sobre la revelación B. Hay que ir a aprender de los indios la verdadera revelación a la luz de la cual nosotros tenemos que entender nuestra revelación. Entonces, Padre Pablo Richard, chileno, no obstante el nombre, que es uno de los teólogos indigenistas, decía, escribió: yo me iba con mi Biblia entre los indios, en este caso mapuches, y a los 2 minutos no sabía dónde meterla, porque la sabiduría de ellos era años luz superior a la de la Biblia. Porque claro, es la revelación primitiva. Entonces, el sínodo pan-amazónico, vean bien, no es la iglesia que se reúne para estudiar cómo podemos hacer la catequesis con los indios, que sería una cosa no solo legítima, sino encomiable, ¿no? Vamos a ver cómo se puede fomentar, cómo se puede mejorar, cómo se puede desarrollar la catequesis con los indios. Por lo tanto, hacemos un sínodo pan-amazónico para tratar esto. No. Tenemos que escuchar a los pueblos. Entonces, miren la aparente contradicción. La iglesia convoca un sínodo para escuchar a los indios. ¿Cómo imaginan ustedes su futuro sereno? ¿Cómo imaginan ustedes el buen vivir? Díganos ustedes, ¿cómo podemos colaborar y díganos ustedes cómo podemos nosotros colaborar con ustedes en la construcción de un mundo que debe romper con las estructuras que quitan vida y con la mentalidad de colonización? Hay que ver hay todo un capítulo largo sobre la identidad de los pueblos indígenas, que dicen así como hay una biodiversidad, recuerden el tratado sobre la biodiversidad, hay una una diversidad cultural enorme que van juntas. Entonces hay que entender esta diversidad cultural en el Amazonas. Hay todo un capítulo del documento preparatorio. Evidentemente, si todo esto es así, lo que la Iglesia ha hecho hasta hoy está completamente errado, completamente fuera de la pista, como se dice. Y dice, comillas, la ocupación y colonización del territorio de Amerindia fue un enorme proceso de dominaciones, de contradicciones y laceraciones. Uno de los episodios más tristes de la historia latinoamericana y caribeña. Dígaselo a los santos misionarios, dígaselo a Santo Toribio de Mogrovejo, que convocó no sé si 5 o 6 concilios dimenses justamente para la evangelización. Él fue el primero que dijo: hay que traducir en quechua y en amaragui, en las lenguas indígenas, la Biblia, el catecismo. Eso es evangelización. Uno de los episodios más tristes de la historia latinoamericana y caribeña. Hay una necesidad de liberación, hay que entablar un proceso de cambio de la colonización a la liberación, a la organización. Entonces, hubo un periodo que es el de la colonización. Eso fue el episodio más triste, uno de los episodios más tristes de nuestra historia. Ahora estamos en el proceso de liberación. Hay que liberar, hay que romper, que es la revolución que ellos están proponiendo. Y después de organización, es decir, una vez liberados, hay que organizarse con otras bases. Entonces, ¿qué es lo que hay que romper? Comillas. La cultura dominante del consumo. Recuerden el consumismo, el pecado mayor. El Papa denuncia este
modelo de desarrollo como anónimo y asfixiante, solo obsesionado por el consumo. Francisco apela por la defensa de las culturas y por la reapropiación de la herencia que viene con la sabiduría ancestral, la cual propone una nueva relación armoniosa entre la naturaleza y el creador. La tierra debe ser considerada santa y fuente de sabiduría. Es un documento pontificio, es un documento oficial sobre el cual se va a trabajar, ¿no? Pero ya vean, y sigue, ¿no? Comillas. Para los pueblos indígenas de la Amazonía, el buen vivir, ahora explico esta historia del buen vivir, existe cuando están en comunión con las otras personas, con el mundo, con los seres de su entorno y con el Creador. Los pueblos indígenas, en efecto, viven dentro de la casa que Dios mismo creó y les dio como regalo, la tierra. Sus diversas espiritualidades y creencias los motivan a vivir en comunión con la tierra, el agua, los árboles, los animales, con el día y con la noche. Los ancianos sabios, llamados indistintamente payés, maestres, guayangas o chamanes, hechiceros por lo tanto, son antiguos sabios. Promueven la armonía de las personas entre sí y con el cosmos. Todos ellos son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado. Los hechiceros son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado. Ahora, ¿cómo pueden decir una barbaridad como esta? Recuérdense lo que yo les expliqué de las dos revelaciones. Los sacerdotes de la revelación primitiva son los payés, son los chamanes. No sé cómo los llaman en nuestra Amazonía. Payés es médico brujo, ¿no? Curanderos. Payé es portugués, es en Brasil. Ellos son los sacerdotes de la nueva iglesia porque ellos son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado. Ahora, esta historia del buen vivir podría hacer prácticamente otra conferencia. Usted ha leído, estudiado un poco esta cosa. ¿Qué es lo que pasó? Ya en los años 70 y sobre todo en los 80, como dije, los teólogos de la liberación se dieron cuenta que el marxismo estaba acabando. El marxismo quiere decir soviético, el llamado socialismo real, o la dictadura del proletariado. Y comenzaron a reciclarse, comenzaron a asumir los nuevos horizontes revolucionarios hacia lo que Pino Correa de Oliveira aquí llama la cuarta revolución. Entonces, un sector de ellos comenzó a caminar hacia la teología indigenista. Entonces, todos ellos nacen de la izquierda. Incluso, por ejemplo, uno de los más conocidos es Eleazar López Hernández, mexicano, zapoteca. Otro, que no es teólogo, pero es un intelectual, digamos, es el actual ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Choquehuanca, David Choquehuanca. Todos ellos vienen de la izquierda marxista, todos. Perdón, Choquehuanca, bien así. Ahora, todos estos vienen de la izquierda marxista, pero se dieron cuenta que con ese tren no iban a ningún lugar. Entonces comienzan a reciclar el mismo pensamiento marxista en las nuevas claves indigenistas. Y se salen con esta historia del Summa Causai, en la versión andina, do Bon Viver, que es la versión brasileña, y hay toda una serie de nombres para la misma cosa.
Estos todos son nombres que dan para describir la misma cosa, que es básicamente el modelo indigenista. Un punto que ellos martillan mucho es el problema de la austeridad, que es la virtud que se opone al consumismo. Así como a la inmoralidad se opone la pureza, ¿no? Y uno tiene que practicar la pureza y combatir la inmoralidad o el libertinaje sexual. La austeridad es la virtud que se opone al consumismo. Entonces ellos proponen como modelo las sociedades austeras, por ejemplo las sociedades indígenas. En el 91, el centenario fue en el 92, ¿no? el cuarto centenario del descubrimiento de América. Un año antes hicieron una reunión mundial de teólogos de la liberación en España, en Madrid. Se llaman los Congresos Juan 23 de Teología. Ese año trató del principio de la pobreza. Y ellos decían, el único modo que no hayan jerarquías es que todos seamos pobres. Entonces hay que sustituir, decía Juan Sobrino, español, pero una vida entera pasada en América Central, hay que sustituir la idea de la opción preferencial por los pobres por la idea de la opción preferencial por el principio de pobreza. Principio de pobreza. ¿Y quién nos enseña el principio de pobreza donde nadie tiene nada? Los indios. Entonces, el Congreso Juan 23 de Teología, el Congreso Internacional Juan 23 de Teología, del 92, en coincidencia con el quinto centenario, fue sobre el indigenismo. Ustedes vean cómo todo esto se junta. Ustedes recuerdan hace pocos meses los acuerdos de La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano. ¿Usted sabe cuántas veces mencionan el buen vivir? 39 veces. Los acuerdos de la guerrilla comunista con el gobierno traidor, en este caso, de Colombia, no el actual, sino el anterior, menciona como modelo que las FARC, como decía Sendero Luminoso, el modelo que las FARC quieren, el buen vivir, 39 veces está mencionado el buen vivir en los acuerdos de La Habana. Ustedes vean comunismo, poscomunismo, indigenismo. Voy hacia el final, no consigo leer casi las 9 ya, caramba, perdonen. Si el pecado principal es la mentalidad extractivista, la conversión no es una conversión a la virtud, una conversión ecológica. Entonces, si el pecado es ir contra la Pachamama, contra la Madre Tierra, la redención es rescatar la Pachamama, es la conversión ecológica. Entonces ellos reinterpretan, quiere decir que el documento preparatorio para el sínodo, reinterpreta toda la religión desde un prisma ecológico. Por ejemplo, la encarnación del Verbo, que es la presencia inmanente de Dios en la naturaleza. Bueno, uno dice, usted que es medio teólogo, es presencia inmanente en la naturaleza porque bajo la especie de pan y vino hay cuerpo, sangre, sangre. Por lo tanto, pero ustedes ven el sentido que ellos le dan, que no es el sentido tradicional, ¿no? Entonces, claro, de ahí parten para una dimensión social. Si esta dimensión social cósmica de la visión evangelizadora es particularmente relevante en el territorio amazónico con la interconexión entre vida humana, ecosistemas y vida espiritual. Tanto la vida espiritual se transforma en
en echar la basura diferenciada porque el planeta no puede sostener, etcétera. Esa es la virtud de la nueva religión ecologista. Dimensión ecológica son los varios títulos que da. En el mundo todo está conectado y por lo tanto la evangelización está vinculada a un proceso integral de desarrollo humano, como lo señala Laudato Si, por un paradigma denominado ecología integral. Este es el paradigma que ellos lanzan. El paradigma, ustedes saben que lo que es el modelo que da forma a todo el resto. El paradigma de la ecología integral. O por lo tanto, no lo dicen ellos, no es un chiste, una broma, sino casi un miedo que tengo que ya no la llamen Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, sino Santa Iglesia Ecologista, ¿no? Desde la ecología integral. Se cambia la noción de pecado, porque el pecado, lo dicen, pasa a ser pecado ecológico. Entonces vean, de la doctrina tradicional de pecado individual, porque el pecado es solamente una persona puede cometer un pecado. Juan Pablo II dijo muy claramente, uno puede hablar de pecado social en modo analógico. Pero estos teólogos pasan del sentido de pecado individual tradicional, se pasó al pecado social, que es la teología de la liberación marxista, y ahora se habla del pecado ecológico. Entonces, claro, la conversión pasa a ser de una conversión individual, es decir, pasar del pecado a la práctica de la virtud, a la conversión social en la época marxista, a la conversión ecológica. Dice, hay todo un capítulo sobre la dimensión sacramental. Se reinterpreta toda la teología sacramental a la luz de la ecología integral. Por ejemplo, dice, la Eucaristía nos remite al centro vital del universo. En la Eucaristía la comunidad celebra el amor cósmico. ¿Usted cree que ya no es la Eucaristía? Bueno, yo voy directamente a la conclusión. Dice, ¿qué es lo que quieren? Comillas. La encíclica Laudato Si, recuerden que lo que dije, la Laudato Si es la base doctrinal para el sínodo, nos invita a una conversión ecológica que implica un estilo de vida nuevo. Hay que superar el individualismo. La conversión significa liberarnos de la obsesión del consumo. No significa practicar la virtud de la pureza, etc. La conversión significa liberarnos de la obsesión del consumo. Un proyecto común y global, todo está conectado. Y el último punto, esto sí se lo juro que es el último, hay todo un capítulo sobre los ministerios amazónicos. Y esto es lo que está causando más escalpor en Europa. Los europeos son menos inclinados a la cosa social, a la cosa, más a la cosa teológica. Ellos están queriendo presentar una iglesia del rostro amazónico como modelo para la iglesia universal. Entonces ellos dicen, hay que reinterpretar los ministerios en la iglesia desde el punto de vista amazónico. Comillas, una pastoral inculturada capaz de responder a los grandes desafíos en el territorio. Proponer nuevos ministerios y servicios para los diferentes agentes de pastoral que respondan a las tareas y responsabilidades de la comunidad. En esta línea es preciso identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan las mujeres en la iglesia amazónica.
Claro, si en el Amazonas las mujeres tienen un papel central, pues tienen que tener un papel central en la iglesia. No les leo más, pero se presentan cosas como abolición del celibato sacerdotal, porque en el Amazonas no existe, en la cultura tribal amazónica no existe el concepto de celibato. Entonces los curas no pueden ser célibes, tienen que ser amazónicos, tienen que ser casados. A las mujeres hay que darles un papel que puede llegar incluso hasta un papel sacerdotal, porque en el Amazonas es así. Hay todo un capítulo sobre la liturgia. Hay que aprender de los ritos ancestrales amazónicos para tomar inspiraciones para la liturgia de la iglesia. Bueno, yo cierro aquí volviendo a lo que dije al inicio. Ustedes se dan cuenta, o ahora se han dado cuenta, de la revolución que esta gente quiere hacer. Es realmente impresionante. ¿Conseguirán hacerlo? No lo creo. Así como está dicho, no lo creo. Pero es el principio de Maquiavelo. Propongamos 100 para conseguir 50. Si hubieran propuesto 50, conseguirían 20 o 25. Están proponiendo 100 para conseguir 50. Ahora, ese 50 va a ser malo. No va a ser 100, pero ya va a ser 50. Nosotros como TFP hemos hecho un sitio internet dedicado al sínodo. Hay estudios y artículos en varias lenguas y desde varios ángulos, incluso desde el ángulo estrictamente científico. Por ejemplo, ¿el Amazonas es el pulmón verde del mundo, sí o no? Y la respuesta es no, produce 0 oxígeno, porque todo lo que produce en el día lo consume en la noche. Pero bueno, cosas de estas. Y vamos a organizar una conferencia en Roma días antes o durante el sínodo para dar una voz alternativa. Y bueno, hay otras iniciativas que estamos haciendo para dar una voz alternativa a este sínodo. Por lo tanto, no estamos de brazos cruzados. Yo acabo aquí, les pido disculpas, solo ahora conseguí hacerle funcionar este cacharro. Ya me pasé del tiempo que había pensado, que era menos de una hora. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna objeción, con mucho gusto. Sí. Bueno, una gran felicitación, es un verdadero placer volver a escucharlo después de algunos añitos. Y me ha parecido un gran acierto que usted vuelva nuestra atención hacia el sínodo amazónico, porque en mi caso particular yo tenía todas las defensas preparadas para el sínodo contra la juventud, sobre la juventud, porque ahí parecía que iba a venir el gran trasbordo, ¿no? Pero viendo lo que usted nos ha explicado y la cita del obispo de Hessen, parece ser que se viene una ofensiva no solo contra la fe revelada, sino contra la razón natural, contra la recta razón, porque esa iglesia amazónica quizás sea una iglesia prelógica, ¿no? En muchos aspectos. Y mi pregunta es puntual. Me parece que los organizadores del sínodo amazónico han pecado del mismo pecado de Engels con respecto a la Jens, pero con respecto a los amazónicos reales. Mi pregunta es, ¿los han consultado? Porque cuando uno ve por lo pronto en el caso de Perú, las identidades indígenas en la selva son muy dinámicas. Uno ve a un Shipibo Conibo o a un Machiguenga siendo bodeguero
hablan contra, los izquierdistas hablan contra el latifundio y después dan reservas indígenas de centenas de miles de hectáreas a pocos indios. Exacto. Por ejemplo, conversando con algunos religiosos y seminaristas que son de origen selvático, que tienen algún contacto, lo que me dicen es que las iglesias evangélicas crecen bastante, especialmente por su mayor disponibilidad a realizar la práctica del exorcismo, que básicamente en ellos es oración de liberación, porque una de las grandes preocupaciones pastorales de la gente real en la selva es el aumento de la hechicería satánica y de los daños y de los sacrificios humanos que han vuelto a aparecer. Y tanto así le digo que hubo un caso masivo de posesión demoníaca en Indiana, una ciudad cercana a Iquitos, ¿no? Y tanto así que hubo un candidato hace cerca de 10 años en un lugar de la selva llamado Balsa Puerto que salió elegido y en su programa estaba la erradicación de los hechiceros. Y salió elegido por eso y los empezó a erradicar violentamente, los empezó a matar, hizo una inquisición. ¿Y qué ocurrió? Cuando ocurrieron esos crímenes, vino el Ministerio de Cultura y trató de nombrar una comisión. Eso le voy a pasar los datos porque es muy interesante ese hecho, porque siguió siendo muy popular, ¿no? Muy popular. Luego, lamentablemente, el alcalde pasó su periodo, no fue reelecto y, un dato más, su hija murió envenenada después, ¿no? O sea, fue una de las víctimas del envenenamiento de Caliwan, del asistencialismo de Osman. Entonces, y cuando uno va y conversa con agentes pastorales relativamente ortodoxos o con gente que te lo dice, eso es lo que te dice, que en la selva hay una emergencia espiritual, pero no por el consumo, el consumismo, sino por el demonio. Dos cosas. Todo esto vienen de indios que ya están arregimentados por las redes indigenistas. Claro. Porque el verdadero indio es muy diferente, es muy típico. Por ejemplo, en Brasil, cada año, no sé, cada tanto, hacen los Juegos Olímpicos Amazónicos, ¿no? Y se juntan los chavantes con todo, de la tribu brasileña. Vean las fotos, todos vestidos así, hay las varias tiendas, y hay una tienda Wi-Fi, ¿no? Para cargar el celular, todas las tomadas, para todos los enchufes para cargar el celular y el Wi-Fi con la password. Porque claro, ellos hacen sus juegos, hacen sus cosas, pero están todos con el celular. Es decir, el verdadero, una de las cosas que estamos haciendo es entrevistar verdaderos indígenas. Y estamos pensando llevar indígenas a Roma para que digan exactamente lo que piensan y lo que quieren. Todo esto son instancias que son filtradas por las redes eclesiásticas o eclesiales ligadas a las corrientes indigenistas. No es la voz de los verdaderos indígenas. Eso es absolutamente, por favor. En toda la conferencia me pareció exquisita, interesante, pero el hecho es, mi cuestionamiento radica en que ¿qué hay atrás de todo esto? O sea, no veamos lo que vemos, sino lo que no vemos, ¿no? ¿Esto a qué obedece? ¿Cuál es el trasfondo? En el metaanálisis del hecho, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde apuntamos? Hay en psiquiatría una patología hace como 6-7 años que se define como teopatía, que es el Dios enfermo, ¿no? Ya cuando uno no representa a Dios, uno ya no viene de Dios, ya no soy hijo de Dios, soy Dios. Algo de eso voy sintiendo en todo lo que usted nos ha comentado, porque hay un poco de esoterismo, hay un poco de... Entonces mi pregunta es, ¿qué cosa hay atrás de todo esto realmente? ¿Por qué Amazonas? ¿Por qué no el Polo Norte, el Polo Sur? ¿Por qué no sé, la Luna, Marte, no sé qué, definitivamente? Pero ¿por qué Amazonas? ¿Qué interesa en Amazonas por lo que tiene la reserva de germoplasmas de la humanidad y bla, 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 y todo lo demás realmente? O sea, ¿qué cosa hay atrás de todo esto? Hay un movimiento. ¿Dónde están los evangélicos, lo que comentaba el amigo hace un momento? No está por ahí un movimiento evangélico con intención, comienzo a especular, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de? ¿Y a dónde nos lleva? Porque nos puede llevar a un punto,
Sí, estamos de acuerdo, poder, pero ¿qué más allá del poder, definitivamente? Ilusiones. El dominio, Venden ilusiones. pero es dominio, es capacidad de acción, capacidad de dominio, capacidad de posesión, porque es una mezcla de arroz con mango, definitivamente, ¿no? Y hay varias cosas. Un punto es que toda revolución necesita una praxis concreta para realizarse. En la época comunista nos presentaban Cuba, la Unión Soviética, o no. Entonces, acabado eso, tenían que encontrar nuevos sujetos históricos y concretamente una de las corrientes principales que da un sujeto histórico para esta revolución es el indigenismo. De otro lado entra mucho en la cuestión de poder. Ahora se está hablando mucho porque se han dado cuenta que ha sido creado, ayúdenme porque en este instante se me fue la palabra, el corredor tiene dos nombres, ¿perdón? No, han ido tomando zonas del Amazonas que van desde Perú hasta Brasil. ¿Perdón? Amazónico. Hay un corredor interoceánico, es uno de los nombres. El otro es el corredor, tiene un nombre inglés, bueno, que está metido Soros, está metido toda esta gente está metidos en el poder. Porque ¿qué es lo que pasa? Ellos, en esta región pan-amazónica, este corredor que ya han creado, esto fueron haciendo hace un poquito aquí, y recién en estos últimos meses, los que estudian esto se han dado cuenta que, caramba, ya está hecho este corredor. Incluso hace pocos meses, en noviembre, fue una comisión de esta gente con un ecologista también un poco casado, se me fue el nombre, americano. Fueron a presentar el proyecto al Vaticano para que el Vaticano pusiese el visto bueno. La idea es sacarle la soberanía de esta zona a los países y dársela a las comunidades indígenas. Y para eso han creado este corredor interoceánico porque tiene un otro nombre también. ¿Pero para qué? Hay que estar, ¿quién gobierna esto? Así es la pregunta, o sea, ¿para qué? No, ¿quién gobierna esto? Por tanto, usted ve que son dos cosas. Son cosas que son de la ideología revolucionaria. Sí. Y hay los que creen en esto y lo hacen porque son revolucionarios. Y hay toda una serie de intereses, que donde están metidos Soros y gente así, hay intereses, ¿no? Que están manipulando esto para intereses que realmente no sabría responder. Pero hay las dos cosas juntas. Pero aquí es el poder. Y si esto va adelante, porque yo digo, ¿cómo una comunidad indígena va a poder administrar una agroindustria? Quieren que se usen los recursos naturales. Claro. No quieren que se usen los recursos naturales, quieren mantenerlos para su propio beneficio. Exactamente. Y a las dos cosas juntas. Entonces yo no estoy diciendo, pues claro, ellos saben aprovecharse de esto para hacer eso, y esto de ellos. Son dos cosas juntas que están haciendo, y las dos son muy preocupantes. ¿Y qué pasa con el hombre? Con el hombre. Con el ser humano. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano es el aspecto menos importante, porque es la ecología que es la más importante, y ahí llegamos a la ecología profunda, que son las más radicales, que dicen que el hombre es el cáncer del planeta, ¿no? Es la plaga del planeta, porque es el único que realmente destruye el planeta. Claro, los animales no, los animales nunca. Pero justificaría matar gente. Y mencionaba que en estas competencias en el Brasil de olímpicas amazónicas tenían tomas de conexión de celulares, Wi-Fi, etcétera. O sea que no se acabar con el consumismo, no se piensa acabar con las redes de comunicación, internet, o sea, alguna. Es una especie de ciberindigenismo, cyberindigenismo.
porque las dos cosas van muy. No, yo mencioné esto de los juegos panamazónicos porque me pareció muy, ¿no? Que presentan esto como el indigenismo y de repente una tienda Wi-Fi con los enchufes para los celulares de los indios, ¿no? Va juntas. Qué chistoso. Gracias. Por favor. Es una pregunta. Más que nada, sí, el concepto máximo es el tribalismo, que es lo que quizás proponga este sínodo panamazónico. Sin embargo, sobre todo el concepto de la austeridad, en contra del consumismo, sin embargo, como usted dijo al inicio de la conferencia, al ver los edificios que hay ahora en las calles, cómo crecen las ciudades, entonces las personas, esta nueva sociedad supuestamente mejor, entre comillas, ¿en qué van a trabajar o cómo trabajarían? ¿Sería una sociedad rural? ¿Eso es lo que quieren? ¿Una vuelta al campo quizás? La utopía es esa, y ese es uno de los puntos que ellos no explican. Ellos lanzan esta utopía, y idea que en este caso quien lo está lanzando es la Iglesia a sus más altos niveles, ¿no? Y al mismo tiempo critican el desarrollo, critican el industrialismo, critican el extractivismo y no dan los lineamientos de una sociedad, de una solución. Este es uno de los puntos que no queda claro. Quieren destruir, pero ¿qué es lo que quieren construir? No, la sabiduría ancestral de los indígenas. Sí, pero concretamente este edificio que tenemos frente puede continuar, sí o no. Son detalles que ellos realmente no explican. Ahora, el mundo está yendo en tantos aspectos hacia una tribalización. Se vea, por ejemplo, los que estudian en profundidad la revolución representada por los medios de comunicación actuales, WhatsApp y cosas, lo llaman tribus cibernéticas. Porque ya no es que yo tengo que estar conversando con la persona, son redes, ¿no? Y entonces son cambios muy profundos, ya no se usa tanto la razón cuanto las reacciones inmediatas, ¿no? Usted ahora ya no puede mandar un mensaje por WhatsApp de más de 2 o 3 líneas, ahí ya es para los intelectuales, y que nadie lo lee, ¿no? Y Twitter ni se hable, Twitter es una... Pero cuando usted ve que un presidente como Trump puede gobernar los Estados Unidos vía Twitter, ahí ve que la cosa es... ¿no? Ahora, esos son síntomas de la desintegración de la sociedad como la hemos conocido hasta hoy. Por favor. Usted habla del proceso maquiavélico, ¿no? Levantar la bandera a donde llegar al 100% y, dada las dificultades del proceso, conseguir el 50%. Se habla en ciertos medios de un nuevo orden mundial, ¿no? Y manejado por las izquierdas, ¿no? de todo el mundo, etc. Que no es otra cosa que llegar a la República Universal, ¿no? Y los obstáculos es la familia, la religión que domina las mentes, ¿no? Y las naciones. No debe haber naciones, nacionalismos, etc. Este proceso no es no sería el 50% de este Lo es porque, claro, ellos dan el
pretexto ecológico para poder intervenir. Sí, las soberanías ya no es proletarios del mundo unidos y hay que hacer la gran patria socialista internacional. No, usted concretamente, brasileño, usted tiene el 50% del oxígeno del mundo. Yo, alemán, tengo derecho a intervenir porque eso afecta también a Alemania. Entonces, es lo que llaman el ecosocialismo. Entonces, uno de los puntos centrales de esto es el concepto de frontera y de nación. Es un concepto moderno que no es un concepto tradicional indígena. Los indígenas tienen conceptos de, no sé cómo llamarlo, de clanes, de pueblos que van aquí, van allá, van allí, ¿no? Entonces, es un paso rumbo a la República Universal. Ahora, uno dice, República Universal es la anarquía total. Siempre hay alguien que está arriba. Siempre hay alguien que... Sí, perdón, lo que Sí, sucede por favor. es que aquí pareciera que hay una contradicción, pero no la hay, ¿no? Exactamente. Porque, por un lado, el hemisferio sur parece que fuera que ellos quieren mantener como el granero del mundo de las materias primas, porque ahí está Eric, que maneja el mundo, vive todo en el hemisferio norte, digamos, ¿no? Lo mantiene, pero a la vez tienen que mantener los avances tecnológicos que permiten poder controlar a cada ser humano y cada indio y cada que existe en el mundo, porque ellos quieren controlar a toda la humanidad, quieren acabar con el efectivo, inclusive moneda efectiva, billetes, para que todo se maneje de forma que quede grabado, controlado y supervisado por ellos. Entonces no pueden acabar con la tecnología, pero sí reducir al hombre a un estado primitivo. Exactamente. No, ¿cuándo tú tienes 2 billones de personas conectados? Basta un clic de alguien para mandar un mensaje a 2 billones de personas. No, por ejemplo, uno dice algunas cosas, algunas fotos o vídeos que se viralizan. Dice, esta estupidez, ¿cómo hace para viralizarse? ¿No? Es que ya no funciona con la cabeza, funciona. Pero cuando una persona ya no funciona con la cabeza, sino se mueve a través de ciertos impulsos que ahora llegan a través de esto, ¿no? Uno ve que es mucho más fácil a pocas personas controlar a muchas personas. Han hecho esfuerzos, inclusive, para que llegue la internet hasta los pueblos más remotos. ¿Sabes que yo como periodista en Italia tengo que hacer tantos créditos por año de formación, ¿no? Hubo algunos deontológicos, otros técnicos. Y yo he hecho varios cursos sobre Facebook. Son interesantes y me dan muchos créditos. Y recuerdo, el profesor que estaba enseñando mostró una foto, era Zuckerberg presentando la realidad virtual con los anteojos, ¿no? Entonces, había todo un auditorio como de 2.000 personas, todos con sus anteojos de realidad virtual, así, y Zuckerberg presentando. Y el profesor dijo, ¿qué es lo que les llama la atención en esta foto? Y una chica, una mujer dijo, el único que no está usando esos anteojos es Zuckerberg. Está todo dicho ahí. Por favor. Perdón que se haga una intervención, pero me preocupa mucho cuando tú has comentado de que el hombre es el cáncer de la vida. Porque eso puede ser un justificativo para los genocidios, para los abortos, porque si vamos a la cultura de del tipo que son las amazónicas, donde no existe el enfermo, si nace alguien con una enfermedad hay que eliminarlo, ¿cierto? Tipo de ego, entonces vamos a llegar a un momento donde se va a justificar la eliminación de los seres humanos por el avance de la tecnología, realmente, ¿no? Es lo que se llega, por ejemplo, cuando en España los antitaurinos se alegran cuando un torero es corneado, porque es mejor que el torero muera que no es toro, o cuando hubo hace un año un escándalo, no recuerdo quién, millonario, político, no recuerdo quién, mató un elefante,
dijeron no, hay que matarlo a él y embalsamar su cabeza y ponerla en la pared. No, sí, tienen más respeto por los animales que por las plantas que por el hombre. Es lo que dicen, estas son la llamada ecología profunda, que son los más radicales. Dicen eso, el hombre es el cáncer del mundo. Por favor. Bueno, es cierto lo que usted comentó el día de hoy en cuanto a esta agenda que se está preparando para el signo de la Amazonía. Yo soy de Iquitos, parte de la selva de Perú, y sí tengo conocimiento de que ya el obispo se ha reunido con ciertos laicos de la parroquia y en la cual han tocado este tema. Y dentro de la agenda de Perú que va al sínodo es proponer uno de los puntos de los bloques de celibato. Eso sí es confirmado. Y también pues, que la iglesia se adapte a los cambios del mundo de hoy, entre comillas, ¿no? Y si bien es cierto, esto es algo realmente crítico y preocupante. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Justo tengo entendido que también en el mes de, creo que septiembre, junio, se ha programado una reunión ecuménica nuevamente en Madrid, creo que va a ser, en la cual se van a reunir todas las religiones del mundo para orar por la paz y por el mundo ecológico. Sí. Ahora, esto va a la par y en avance con este signo de la Amazonía. Absolutamente. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En realidad lo que buscan tanto estas reuniones ecuménicas como el signo de la Amazonía es uno, destruir la iglesia, destruir la doctrina, la religión, ¿no? ¿Para qué? Para de repente, con el fin de poder llegar a formar una sola iglesia, lo que busca el nuevo orden mundial. Más que una sola iglesia, una sola religión, porque ya la idea de iglesia es la idea de estructura. Ahora, es verdad, uno de los puntos del pasaje de la tercera a la cuarta revolución, en la tercera era todavía muy estructurada. Había el Partido Comunista con sus cuadros que recibían ciertas órdenes y las aplicaban, habían escuelas que formaban. En la cuarta revolución, y esto en España empezó, he estudiado mucho esto, se trata de hacer aquí y allá. Hay un grupo de nudistas aquí, hay que fomentarlo. Hay un grupo pro aborto aquí, hay que fomentarlo. Entonces, son varios frentes que ellos fomentan: el ecumenismo, el sínodo panamazónico, el gender, etcétera, etcétera, con un único fin, que es el destruir la Iglesia Católica como ella es. Entonces, son cosas aparentemente separadas, no separadas, diversas, ¿no? Pero todas convergen después en ese mismo punto. O sea, tienen absolutamente razón. Que está clarísimo. Que ya la hora es un poco avanzada para algunas personas, pero el autor todavía se queda. Después de la reunión pueden seguir haciendo preguntas, conversando con él, ¿no? También vamos a compartir, como se dice actualmente, digamos, en los ambientes católicos vamos a ofrecer un compartir, ¿no? Y bueno, en realidad el tema es bastante profundo, bastante grave, y les quería decir que en la sala contigua, como siempre, vamos a ofrecer publicaciones. Está el libro del señor Julio Loredo, el análisis crítico de la teología de liberación, y también está esta obra que nos habla de la teología ecofeminista, otro de los puntos que mencionó don Julio, que el libro no es de él, es de otro miembro de nuestra familia de almas, digamos, don Antonio Montes, chileno, y es bastante profundo y asustador también sobre cómo quieren revolucionar a la iglesia. Yo creo que podemos terminar pidiéndole a la Santísima Virgen, cuya imagen está en esta sala, que ponga obstáculos a estas acciones que pretenden desfigurar la iglesia, ¿no? Y vamos a rezar 3 Ave María, pero antes de eso le damos un aplauso merecido a
Amén. Dios te salve, hija predilecta de Dios Padre, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre admirable de Dios Hijo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen de Fátima, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros.